Saludos. Estamos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural y por tanto sin ánimo de lucro, que tiene como objeto el conocimiento o el estudio de lo que se refiere a la figura histórica de Jesús de Nazaret, solo que concretando ese conocimiento a través de las reliquias, es decir, aquellos documentos que nos pueden dar información sobre la persona de Jesús y siempre que se puedan estudiar científicamente. Uno de los temas que no es directo, pero indirectamente nos interesa, es el tema de la charla del día de hoy, que hemos titulado ¿Qué era Jesús? ¿Qué era Jesús? No quién es Jesús o quién fue Jesús, sino qué era Jesús. Y lo que voy a hacer simplemente es recoger algunas claves de lo que sería la figura oculta de Cristo. Es decir, lo que voy a intentar es aplicar los conocimientos o poner la luz en aspectos que no son los habituales que estamos acostumbrados a escuchar. Yo me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho, profesor de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Antes que nada, pues habría que matizar, aunque ya he empezado a decirlo, pero tenemos que matizar tres aspectos que creo que son importantes. En primer lugar, que nadie pretende que en esta charla abordemos la figura de Jesús en su globalidad. Lo que pasa es que lo que queremos es hablar de Jesús como hombre y desde el punto de vista de la religión, pues no hay nada que contradiga que Jesús era verdaderamente hombre. Pero sí que es verdad que a veces en algunos ámbitos, pues cuando se habla de Jesús como hombre parece que solo se diga que Jesús solo era hombre, ¿no? Yo simplemente no voy a hablar de ese aspecto. Es decir, nos vamos a fijar en la naturaleza humana de Jesús y no en otros aspectos que podrían tratarse perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar algunos de los parámetros humanos de Jesús, y especialmente, como digo, algunos de los que no se habla. Y en ningún caso pretendo dar una visión global del personaje, como he dicho. Es decir, para los creyentes Jesús no solamente es un hombre, sino que será más, pero, y además pues ya dice el credo, que es uno de las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero dejando esto aparte, vamos a tratar de hablar de aspectos que ya digo que no son los habituales, ¿no? Esto como nota previa. A partir de aquí, pues vamos a ver qué es lo que determinaba en la antigüedad una persona, que eran el oficio, el linaje, su religión, etc. Pues eso es lo que vamos a ver con relación a Jesús de Nazaret. En primer lugar, como digo, uno en la antigüedad era fruto de su familia, es decir, en gran medida influía mucho el linaje al que pertenecía. De Jesús se dice que es hijo de David e hijo de José. Pues vamos a ver esto, ¿no? Por una parte, David es un personaje importante de la Biblia. El judaísmo lo considera el creador del Estado judío, es prácticamente, dijéramos, el rey más importante del judaísmo y es como el emblema de la nación judía, ¿no? Y más concretamente de su capital, Jerusalén. Y sobre él recae la promesa de un linaje perpetuo. Dios, en una alianza con David, lo que hace es decirle que un rey de su linaje reinará para siempre, lo cual indica claramente que no se está refiriendo a un rey físico, es decir, a un reinado físico, sino a algo que tiene que trascender y, por tanto, tiene que ser un reinado, dijéramos, espiritual. Según las profecías, el Mesías, por tanto, sería hijo de David. Y los evangelios de Mateo y Lucas lo que hacen es enlazar, cuando hablan de Cristo, enlazan con el linaje de David al personaje del que hablan, que es Jesús. David, por otra parte, tiene una enorme influencia desde un punto de vista incluso físico, porque es quien emplaza definitivamente el Arca de la Alianza en la ciudad de Jerusalén. Y por tanto, el que a la larga es el que promueve la creación del famoso templo, que en realidad lo construye su hijo Salomón, construyendo, siguiendo sus instrucciones, pues un templo que marcará para siempre como el centro espiritual de todo el pueblo judío, la ciudad de Jerusalén. Bueno, esto en cuanto a David. Y José, bueno, José es descendiente del linaje de David.
Así lo dicen Mateo 1:20 y Mateo 13:55. Por tanto, estamos hablando de que hay una relación entre la filiación de Jesús y de José con el rey David. Lo que sí que discrepan los evangelistas es sobre quién es el padre de José, porque tenemos dos versiones completamente distintas. Según San Mateo se llamaba Jacob, pero según San Lucas se llama Elí. No sabemos a qué se refiere esto. Hay un intento de conjugar las dos posibilidades refiriéndose al problema que se planteaba con la ley del levirato, según la cual una posible explicación de esto podría ser que fueran Jacob y Eli hermanos. Uno sería el padre biológico de San José y el otro el padre legal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, no deja de ser una teoría, pero quería exponerla, ¿no? El Deuteronomio dice literalmente lo siguiente: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Es decir, podría ser que pues hubiera dos hermanos y uno de ellos hubiera sucedido, dijéramos, al hermano fallecido en la unión con la madre. Pero bueno, esto no deja de ser una cosa puramente accesoria. Lo que nos interesa decir es que en todo caso Jesús pertenece a la estirpe de los reyes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque habitualmente no se dice nada de esto, no se habla en ninguna predicación de que Jesús era de la familia real, pero lo era. Entonces, de acuerdo con el Evangelio. Entonces no podemos tampoco censurar el Evangelio. Otro de los parámetros muy importantes en la antigüedad era el oficio, y sobre esto nos vamos a explayar un poquito más, porque pues eso, cuando decimos qué era Jesús, la tendencia natural es a decir, bueno, Jesús era carpintero. Bueno, pues vamos a ir por partes. ¿Qué es oficio? Oficio viene del latín officium y significa la ocupación habitual. Concretamente se podría decir que officium viene de opificium, que es la composición de dos palabras que serían por una parte opus, es decir, obra, y por otra parte facere, hacer. Por tanto, oficio equivale a la obra que se hace, es decir, a lo que se dedica uno. Pues bien, en la antigüedad la pertenencia a un oficio determinado también determinaba la posición social de cada individuo. Entonces, no era lo mismo que uno fuera un asalariado que fuera el titular de una profesión libre que le permitía una cierta independencia y mantenerse. Es decir, como hoy en día diríamos, no es lo mismo ser un obrero que un autónomo. Son cosas totalmente distintas. Y precisamente los trabajadores estaban agrupados en lo que se llamaban los gremios. Por eso, pues hay que tener en cuenta que en los gremios en la antigüedad se agrupaban a los artesanos, que eran hombres libres, y esos por niveles, y por otra parte, muchas veces estos gremios estaban formados por clanes familiares. Esto era lo normal. Es decir, si uno nacía en una familia de artesanos, lo lógico es que fuera artesano, y prácticamente pues sus hermanos y muchas veces sus primos. Es decir, eso era muy frecuente. Es decir, que el gremio era una cierta prolongación de lo que es la familia. Y esto hacía que fueran gente que tuviera una mentalidad común y que tuvieran, pues en gran medida, el aprendizaje realizado por la propia familia, ¿no? Los secretos de los oficios, por tanto, pasaban de maestros a discípulos y de generación en generación. Esto era la forma de la estructura tradicional en la antigüedad. Tenemos un testimonio muy interesante de alguien que escribe sobre precisamente la importancia que tenía la familia y el gremio en la formación. Es nada menos que el arquitecto Vitruvio, que escribe en el siglo I después de Cristo. Él hace una serie de libros y hace un tratado de arquitectura que ofrece o dedica, mejor dicho, a los césares. Por tanto, sabemos que efectivamente es contemporáneo del tiempo de Jesús. Pues bien, Vitruvio dice, y lo voy a citar, dice: por ello me siento profundamente agradecido a mis padres,
ya que, obedeciendo las leyes de los atenienses, pusieron toda su preocupación en cuidado en que yo me instruyera en un arte que no puede cultivarse si no es gracias a una educación completa y a un total conocimiento de todo tipo de instrucciones. Paulatinamente se fueron acrecentando mis conocimientos de las artes plásticas gracias al cuidado de mis padres y a las enseñanzas de mis maestros. ¿Veis? Ahí está, por una parte la familia, por otra parte el gremio, los maestros dentro del gremio. Los mismos arquitectos enseñaban exclusivamente a sus propios hijos o parientes y los educaban como hombres de bien. Hasta aquí lo que dice Vitruvio en el Tratado de la Arquitectura en el libro primero. Es decir, nos da una visión de cómo era esa relación profesional, casi familiar, dentro de la familia. Pero como he adelantado, pues también se puede plantear, bueno, Jesús era carpintero, ¿no hemos oído siempre eso? ¿Hay alguna duda? Pues sí, sí que la hay, porque según los evangelios de Mateo y de Marcos, Jesús no se le menciona como carpintero, salvo en las traducciones modernas. En la antigüedad se dice literalmente que Jesús era tectón. Vamos a ver. Y además, tanto José, lo que sería coherente con lo que acabamos de decir, como el propio Jesús compartirían un oficio propio de hombres libres. Por tanto, no sería un asalariado, no sería simplemente un obrero. Dice Mateo y Marcos prácticamente con las mismas palabras que cuando estaba Jesús en Nazaret, sus conciudadanos les llama la atención lo que está haciendo Jesús y dicen, ¿no es este el hijo del tectón? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, Judas, Tomás, ¿se entiende? Bueno, pues hay que tener en cuenta que esto tiene una cierta coherencia con lo que estábamos diciendo. Es decir, si San José se dedicaba a ser tectón, Jesús también, pues sabemos de otro, por lo menos, que también lo era, porque es el caso de Tomás, al que después nos vamos a referir. Pero también hay un apócrifo que se llama Historia de José el carpintero, donde se dice que José ejercería de carpintero en compañía de su hijo, viviendo del trabajo de sus manos. Los apócrifos han servido muchas veces para completar huecos que no nos dicen los evangelios, pero evidentemente un apócrifo no puede ir en contra de lo que el evangelio mismo dice. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús era carpintero o no? Bueno, pues este problema se suscita precisamente porque fue San Justino en el siglo II quien estableció como canónico que se tradujera tectón como carpintero. Y desde entonces se asumió esta traducción, pero es una traducción reduccionista. Es decir, Jesús y José probablemente también hacían obras que nosotros hoy día consideraríamos de carpintería, como la construcción de mesas o de sillas, pero eso no quiere decir en absoluto que no hicieran más cosas, porque de hecho en el tiempo de Jesús los tectones también eran los que ponían las vigas y los que ponían las paredes de las casas, por tanto tectón era equivalente a constructor. Vamos a ver precisamente esta diferencia. Carpintero y tectón, como digo, son oficios muy distintos y que no tenían prácticamente nada en común. Un carpintero, literalmente carpintero, viene del latín carpentarius, es decir, constructor de carretas. Y concretamente un tipo de carreta con forma de cesto era el carpetum. Y esta es la palabra que origina carpintero, ¿no? Es una palabra de origen céltico, como otras que designan distintos tipos de carros, como por ejemplo bemna, carrus, ascendum, petorritum o reda. Es decir, todos esos son distintos tipos de carros. Para los obreros, peones o jornaleros no se utilizaba la palabra tectón, ni tampoco la palabra carpintero, sino que se les llamaba érgates. Jesús no es mencionado como un érgate, sino que se habla de él literalmente como un tectón. Entonces, tectón es una palabra griega que tiene una raíz etimológica indoeuropea, que es tex, y de ahí viene, por ejemplo, tejer, fabricar, y sería un operario especializado en el campo de la construcción. También está relacionado ese raíz etimológica tex con la expresión técnica. Por tanto, un técnico es alguien que está especializado en un determinado campo, y por tanto
Tecné es lo relativo a los edificios u otras obras de arquitectura, pero ya digo, también puede ser una persona que sea un técnico. Es decir, que no es un obrero no especializado, sino un artesano, un factor especializado. Pues bien, un carpintero era un contratado que realizaba su trabajo en su taller y sus conocimientos eran los propios para la realización de las piezas de los carruajes y su ensamblaje. Por eso San Justino, cuando dice que se traduzca por carpintero, no es consciente de que esto no era la actividad fundamental de Jesús. Por el contrario, un tectón era quien realizaba las construcciones en la antigüedad y, como he dicho, tanto construía con madera como con piedra y realizaba todas las partes de la casa, fueran de uno o de otro material. Por tanto, es un técnico que conocía, por una parte, las disciplinas propias de la construcción y la arquitectura, y por eso tenía que tener conocimiento del dibujo, la geometría, la aritmética. Luego veremos lo que dice Vitruvio en este sentido. También conocía muy bien el manejo de las herramientas de su oficio, el martillo, el compás, la plomada, el nivel, etc. Y también manejaba los recursos humanos y financieros que eran necesarios para realizar la construcción, que eso es un aspecto al que no se le da ninguna importancia, pero que requería también una cierta, un cierto aprendizaje, ¿no? Bueno, Vitruvio dice en el Tratado de la Arquitectura, dice: no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si no se posee talento, pero se carece, si se posee talento, pero se carece de conocimientos teóricos o viceversa. Es decir, esto es lo que diríamos: quod natura non dat, Salamanca non prestat. Es decir, hay que tener una cierta facilidad, pero además hay que ponerle trabajo y estudio. Pues bien, sigue diciendo Vitruvio: conviene, el arquitecto, que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Y lo concreta, dice: he aquí las causas de estas exigencias. Es conveniente que el arquitecto sea una persona culta y conozca la literatura para fortalecer su memoria. Conviene que domine el arte del dibujo, con el fin de que le sea posible formarse una imagen de la obra que quiere realizar. También la geometría facilita la práctica mediante el uso de la regla y del compás. Gracias a la óptica se sitúan correctamente los puntos de iluminación. Por medio de la aritmética se calculan los costes de los edificios. Conviene que conozca a fondo la historia, ya que con frecuencia se emplean abundantes adornos, y debe contestar apoyándose en argumentos históricos. Es decir, lo que dice claramente Vitruvio es que el arquitecto tiene que ser una persona culta. Y por tanto, cuando estamos hablando de un arquitecto, es decir, de un superior de los tectones, tenemos que considerar que, sin llegar a ser maestro, aquel que está desarrollando este tipo de oficio tiene que tener una cierta cultura. Y esto es algo que es necesario. De acuerdo con esto, entonces, según he dicho, Jesús no es denominado como carpintero, no es un érgates, es una persona que tiene un oficio y además un oficio noble, como vamos a ver. En los primeros 30 años de la vida de Jesús, tenemos muy poquitas referencias, pero sí que nos dicen Lucas y Mateo que Jesús vivía en compañía de su familia. Por tanto, ya tenemos un dato. ¿Cómo se vivía en aquel momento? Bueno, pues hay que decir que, como cualquier niño, iniciaría su actividad profesional a la edad de 13 años. En realidad, el momento en el que un niño pasaba a tener una entidad propia era precisamente con los 12 años. Es decir, es concretamente el momento en el que el niño es presentado en el templo ya haciendo su bar mitzvah, como veremos después. Pues bien, está claro que desde que es niño hasta que tiene 30 años es reconocido por el oficio de constructor, el mismo oficio que su padre. De ahí la expresión: ¿no es este el hijo del tectón? ¿No es este el tectón?, que dicen Mateo y Marcos. Bueno, debió transcurrir todos estos años de vida oculta trabajando en compañía de su padre y de sus hermanos. Y aquí, ojo, porque no nos podemos escandalizar de la palabra hermanos.
independientemente de que después digamos algo más al respecto, hay que tener en cuenta que la conversación que se menciona precisamente entre los conciudadanos de Nazaret es en ese contexto en el que se menciona, no es su madre, o sea, no están entre nosotros su madre y sus hermanos. A ver, en el hebreo que se utilizaba en el tiempo de Jesús, la expresión hermano era indistinta de primo, porque no existe diferencia. Es curioso que en España, que tenemos unas raíces judías muy importantes, se conserve, y yo no recuerdo que en ningún otro idioma se utilice esta expresión, pues en España se utiliza la expresión primo hermano. Esto no es por casualidad, es que concretamente entre los hebreos el hermano y el primo son lo mismo, es decir, los hermanos o los hijos de los hermanos no tienen una diferente denominación, es exactamente la misma. Por eso los judíos que vivían en Nazaret no podían utilizar una expresión distinta que la de hermanos, porque era la que utilizaban. Que luego esto se pone en griego y el evangelista, al transcribirlo al griego, pone la palabra hermano griega. Pero está claro que en la interpretación original de las palabras de los conciudadanos de Jesús hay que interpretar hermanos o primos. Pues bien, ya digo, debió transcurrir la vida oculta de Jesús trabajando en compañía de su padre y de sus familiares más próximos, es decir, sus hermanos. Bien, dentro de esto se cita al apóstol Judas, Tomás, que es nombrado en los evangelios 2 veces como parte de los hermanos de Jesús, y también se le llama en ocasiones el mellizo, es decir, en griego dídimo. Pues bien, sin ninguna duda, la tradición nos dice que Tomás era arquitecto, y qué curioso que en este caso nadie se plantea ningún problema, porque arquitecto, pues que es el superior de los tectones, se le considera pues una persona que está ya en un nivel de maestría dentro de su oficio de constructor. Pues bien, de Judas Tomás se celebra curiosamente su fiesta el 21 de diciembre, que nos muestra hasta qué punto está enraizada la idea de que era arquitecto, porque ese día, el día del solsticio de invierno, era el que estaba dedicado al dios Jano, es decir, el que era el patrono de los arquitectos antiguos. Por tanto, el cristianismo sustituye un arquitecto por otro, dijéramos. Y en realidad, efectivamente, se le llama patrono de los arquitectos, pero en general de todos los constructores, trabajadores de la construcción, albañiles, agrimensores, etc. E incluso pues, se puede mencionar en un evangelio que es apócrifo, pero hay que tener en cuenta que los evangelios apócrifos no quiere decir que sean mentira. Es decir, el problema que tiene la Iglesia con relación a los evangelios apócrifos es que son evangelios ocultos, es decir, que no eran conocidos en la antigüedad. Y en los evangelios apócrifos se pueden recoger ideas que pueden ser verdaderas, pero el nivel de interpolación con otros datos ajenos es completamente indistinguible, y por eso precisamente no tienen la autoridad que tienen los evangelios canónicos, que son los más antiguos, los que se atribuyen a apóstoles directos de Jesús, y curiosamente bueno, pues tienen un reconocimiento universal hallado o corroborado por la cantidad de manuscritos que se han encontrado en todas las partes del antiguo Imperio Romano. Pues bien, según los Hechos de Tomás, que es un apócrifo desde el siglo III, pues se dice que Tomás había sido contratado por un rey de la India, que se le llama Gondoforo o Gundafar, y que teóricamente tenía que levantar un palacio, un edificio. Cuando el rey quiso verlo, Tomás, dice este evangelista apócrifo, Tomás le anunció que había dado el dinero a los pobres, pero que le había hecho un favor porque de esta manera le había edificado un palacio en el cielo. Evidentemente el rey lo encarceló antes de perdonarlo, pero a pesar de que esto puede ser una historieta, sí que es cierto, y por eso lo saco, que este dato puede tener una cierta base histórica, porque se han hallado monedas de mediados del siglo I con el nombre de un rey llamado Gundafar, es decir, que eso es posible. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que
si un primo de Jesús era arquitecto, eso quiere decir que en la familia no sería el único. Y es perfectamente coherente que estuviera en una familia de tectones. Bien, Joaquín Jeremías, por otra parte, en el libro archiconocido Jerusalén en tiempos de Jesús, afirma, y esto es importante tenerlo en cuenta para entender realmente cuál es la visión social que se tiene en ese momento de lo que es un tectón, dice que el oficio de tectón era compatible con el de doctor o alto funcionario del templo. Luego veremos más concretamente una cita donde se dice expresamente. Pero de momento podemos citar a Joaquín Jeremías cuando dice que era un signo extraordinario de respeto el pertenecer a esta clase, porque todo el mundo tenía que saludar a los doctores poniéndose de pie, mientras que los artífices, que es la palabra que él utiliza para tectón, los artífices no estaban obligados a levantarse a su paso durante su trabajo. Y añade, la gran estima que se tenía por los artífices y su trabajo se refleja también en el hecho de que en esta época la mayoría de los escribas ejercían una profesión. E incluso cita una referencia que, si no recuerdo mal, es del Talmud, según el cual dice, Pinjas, antes de llegar a ser sumo sacerdote, era simple sacerdote rural con el oficio de cantero. Y esto es algo interesante, es decir, las personas que participaban en el templo muchas veces tenían oficios relacionados con la construcción, porque en la antigüedad el constructor era visto como alguien que ejercía casi una labor de creación como Dios mismo, ¿no? Es decir, que en cierta medida pues la consideración social de los arquitectos era muy superior a la de otros oficios. Bien, entonces, por tanto, ¿qué es lo que quiero decir todo lo que estoy diciendo? Pues ¿dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que Jesús tenía una consideración social por su estrato familiar y por su estrato profesional que era superior a la media. Tampoco sería una clase muy elitista, pero tampoco era un pobre miserable. Y además tenemos un dato muy curioso. Jesús vivía en Nazaret. De hecho, se le llama Jesús de Nazaret, ¿no? Pues bien, durante la vida de José y de Jesús se construyeron grandes obras en Galilea patrocinadas por el rey Herodes Antipas. No quiere decir que las pagara él personalmente, sino que tuvo verdadero interés en que se realizara la construcción de la capital de Galilea, que sería, por ejemplo, Séforis. Entonces, dentro de esas construcciones y de esa gran cantidad de trabajo que se puso en marcha coincidiendo con los años de la vida oculta de Jesús, podemos citar no solamente la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, que la hace efectivamente Herodes Antipas, sino también la construcción de Cesarea Marítima, que pasa a ser la capital de toda Palestina, de la región romana de Palestina. Y bueno, pues esta construcción de Cesarea Marítima se funda antes del nacimiento de Jesús por Herodes el Grande, es decir, su padre, en honor de Augusto, pero sobre todo destaca la construcción en la zona de Galilea de las ciudades de Séforis y Tiberíades. Primero Séforis y después, posteriormente, pues pasa a ser Tiberias o Tiberíades, la ciudad que se convertirá en la capital de Galilea. Flavio Josefo nos dice que en la construcción de estas ciudades participaron miles de constructores dirigidos por maestros de obras y arquitectos. Pues bien, es muy probable que Jesús participara en la reconstrucción de Séforis, levantada, además es una ciudad levantada según los postulados del arquitecto romano Vitruvio, al que hemos citado reiteradamente, y que estaba, esa ciudad Séforis estaba realmente muy cerca de su propia casa de Nazaret, de su casa familiar. Hoy día, actualmente, el actual enclave de Nazaret, que está al sur de la región de Galilea, y en las estribaciones meridionales de los montes del Líbano, pues bien, desde esa ciudad de Nazaret, actualmente enorme, pero que en el tiempo de Jesús era una pequeña ciudad, probablemente ciudad dormitorio para quienes trabajaran en la construcción de Séforis, pues desde Nazaret se veía la ciudad de Séforis que iba naciendo, iba construyéndose poco a poco. Por tanto, no os debe extrañar que Nazaret no sea un sitio conocido, porque estaba totalmente eclipsada Nazaret por la ciudad importante que se estaba construyendo
inmediatamente al lado. El nombre de Nazaret no está en el Antiguo Testamento ni en las fuentes extrabíblicas. Incluso hay algunos autores, porque siempre cuando se habla de la Biblia hay algunos que son, bueno, se dedican a la hipercrítica, no a la crítica, sino a la hipercrítica, que consideran que como Nazaret no se menciona, pues no debió existir. Bueno, esto es, como siempre, una afirmación gratuita, ¿no? Porque los que estudiamos Derecho y los que damos clase en Derecho sabemos que hay una cosa que es lo que se llama la prueba diabólica. Tú puedes probar que una persona estuvo en un sitio, pero no puedes probar que no estuvo si no tienes testigos. Pues esto es lo mismo. Es decir, como Nazaret no se menciona, no existió. Bueno, es decir, no hay ninguna base para hacer una afirmación semejante. Que no se menciona, hay que decir que no se menciona y ya está, en el Antiguo Testamento. Pero probablemente esto está explicado por el carácter de ciudad dormitorio, de ciudad de trabajadores que se dedicaban a la construcción de la ciudad importante que estaba al lado. Pues bien, ya digo, el nombre de Nazaret no está en el Antiguo Testamento ni en las fuentes extrabíblicas de los siglos I y II, y ya digo que se había dudado de su existencia. Algunos creen que el término no es un nombre, sino que define la categoría del lugar, porque Nazari era un tipo de consagrados. Entonces, Nazaret significaría literalmente brote, renuevo en hebreo, pero podía considerarse en cierta medida como una referencia a un lugar consagrado. En todo caso, el emplazamiento aceptado como tradicional de Nazaret está poco más de 2 kilómetros del importante yacimiento arqueológico que es Séforis, que se está excavando en la actualidad y que es un yacimiento arqueológico espectacular. Y ya digo que era la antigua capital de Galilea. En realidad, la ciudad había sido destruida y se reconstruyó en el año 4, entre el año 4, mejor dicho, empezar la reconstrucción, y el año 29 después de Cristo, lo cual coincide sorprendentemente con el tiempo útil del trabajo de José y de Jesús. Es decir, que es muy lógico, muy coherente pensar que vivían en Nazaret porque trabajaban en el enorme proyecto de la construcción de Séforis que estaba inmediatamente al lado. Tampoco aparece, por cierto, Séforis en la Biblia ni en el Talmud, lo cual no quiere decir que no existiera porque es evidente que existía. Quizá, aquí en este caso se dice que quizá porque tuvo diversos nombres. Tzipori, Autocratis, que es, y se le subtitula Ornamento de Galilea, Séforis, que es por el que se conoce actualmente, e Irenópolis, Ciudad de la Paz, e incluso Diocesaria, aunque esa es una denominación que tiene después en la época bizantina. Está claro que la ciudad, como he dicho, había sido destruida porque los habitantes judíos de Tzipori se rebelaron contra Roma y el ejército la destruyó por completo. Sin embargo, tras esta destrucción, como digo, inmediatamente después, Herodes Antipas le da un nuevo nombre, Autocratis, y le denomina Ornamento de Galilea y inicia una reconstrucción integral. Era una ciudad importante, que además se construye de acuerdo con los dictados de un arquitecto romano como Vitruvio, ¿no? Es decir, con calles ortogonales y pavimentos con piedra caliza triturada. Además, era una ciudad que estaba sobre una colina, por tanto era muy visible. Es curioso que podemos pensar que cuando Jesús dice aquello de que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, que cita Mateo 5:14, pues quizá se estaba refiriendo a una ciudad que él veía habitualmente desde su casa o desde las inmediaciones de su casa, que sería Séforis, una ciudad construida en alto, y es algo que era muy visible en toda la contornada. Y efectivamente en su entorno tenían que vivir una gran cantidad de constructores que ejecutarían los proyectos de los arquitectos reales o simplemente construirían las casas de aquellas personas que querían vivir en esa ciudad que estaba resurgiendo de sus cenizas. Y bueno, pues podemos imaginar perfectamente a José y a Jesús en la construcción de esa nueva ciudad de Séforis. Pero avancemos un poco más, porque si Jesús llevaba toda su vida construyendo, y además era de una familia de constructores, lo normal es que llegara a la excelencia, es decir, trabajaba y trabajaría bien, y lo normal es que se convirtiera en maestro.
Entonces, la expresión judía o hebrea para esto es rabí o rabuní, que en el hebreo del tiempo de Jesús significa literalmente maestro. Y Jesús es llamado reiteradamente maestro, por lo menos 45 veces en los evangelios. Por ejemplo, el joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Claro, para llegar a ser rabí, pero rabí, maestro de la ley, eso no lo podía hacer cualquiera. Es decir, se necesitaba estar ejercitando esa actividad durante muchos años para que se fuera considerado como un maestro con discípulos. Por tanto, José no había estudiado para ser maestro de la ley y puesto que sabemos, por ejemplo, Juan pone en boca de, dice el evangelista, se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haberlas aprendido? Letras se entiende de carácter religioso, ¿no? Porque ya he dicho que sería una persona culta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Jesús sí que podría tener perfectamente el título de maestro, porque entre los artesanos y los tectones se daba el tratamiento de maestro. Maestro, por cierto, es una expresión que viene del latín magister, que significa el que es más, es decir, el que destaca. Y, por tanto, el término maestro se da a quien alcanza el nivel más alto de entre los iguales de su oficio. Es decir, muy probablemente Jesús tenía la consideración de maestro por su propio oficio, lo cual le podría hacer extensible o puede hacer extensible esa admiración también a otros aspectos, sobre todo cuando hablaba como hablaba de las cosas de Dios. Está claro que Jesús debería llamar la atención en muchos aspectos, pero como maestro de su oficio debía adiestrar a sus discípulos en el oficio y dirigir las obras, pero también tendría que estar implicado probablemente en su gremio y encargarse de las relaciones con el resto de la sociedad. Por tanto, sería una persona que había desarrollado clarísimamente sus facultades sociales, tenía que relacionarse, no era una rata de biblioteca, sino alguien que estaba acostumbrado a tratar con mucha gente. Pues bien, si Jesús, siendo tectón, es llamado maestro por sus seguidores, esto podía indicar que tenía el grado superior de su oficio, es decir, maestro de constructores, o también arquitectón, que es lo que significa, ¿no? Ese término, que es el término latino, fue el origen de la palabra actual arquitecto, como es lógico. Y por esto, arquitectón es la suma de dos palabras. El primero, el maestro, es decir, arqui, y tectón, es decir, constructor. Y los griegos usaban la expresión arquitecto para los maestros de obras. Es curioso también que nosotros en español tenemos una expresión que es efectivamente eso, maestro de obras, es el que dirige una cuadrilla, no es un simple obrero, es alguien que dirige la construcción. Bueno, pues curiosamente esto es exactamente lo que sería Jesús, es decir, una traducción bastante exacta de lo que sería su actividad, era un maestro de obras. Pero, como digo, tenían muy buena consideración. Por ejemplo, en las culturas fenicias, egipcias y sumerias, este oficio de constructor tenía un carácter religioso. Luego veremos también que existía el pontífice en Roma, que era el que hacía puentes. Y fijaos que esa es una palabra que ha pasado con un contenido clarísimamente religioso. Bueno, pues ese contexto religioso es importante tenerlo en cuenta también. Y además hay otra cosa que es evidente, y es por qué Jesús no iba a alcanzar el grado de maestro constructor siendo del mismo oficio que su padre y de su hermano, primo, Tomás. Es decir, es lógico que siendo de una familia de constructores tuviera un conocimiento exhaustivo de su oficio y además lo haría humanamente muy bien. Pero si queremos algo que además es muy significativo, pues podemos recurrir a que algunas de las cosas que dice el propio Jesús como ejemplos de su predicación están tomados clarísimamente del oficio de constructor. Jesús no habla de iba un señor con un carro, eso no lo dice jamás, no está hablando de un carro como si fuera carpintero, pero sin embargo vamos a ver dos ejemplos clarísimos que yo creo que todo el mundo reconocerá y que están en el propio Nuevo Testamento.
tenemos una cita. Vamos a ver, dice Jesús: todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Termina Lucas: pero el que haya oído y no haya puesto en práctica sus palabras, dice, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, ahora veremos que es un ejemplo que nos dice clarísimamente Vitruvio. Es decir, que esto es un conocimiento que tenía que tener un constructor sin duda. Nosotros pensamos, hombre, no es para tanto. Bueno, pues es que ese tipo de cosas las sabían quienes se dedicaban a su oficio. Otro ejemplo clarísimo que utiliza Jesús: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. También se refiere a este ejemplo Lucas. Pues bien, como digo, Vitruvio nos habla exactamente de estos dos casos exactamente igual. Vamos a ver, fijémonos, dice en el Tratado de Arquitectura, pero en este caso en el libro tercero. Dice Vitruvio, si es posible encontrar un terreno sólido, la cimentación de estos edificios se excavará sobre terreno firme en una extensión que se ajuste proporcionalmente a las exigencias del volumen de la construcción. Se levantará la obra lo más sólida posible, ocupando la totalidad del suelo firme. Es decir, esto es un conocimiento propio de un arquitecto, que no es que sea en exclusiva, pero que un arquitecto tiene que tener. Pero más adelante también nos dice Vitruvio, en la célebre e importante ciudad griega de Éfeso, cuando un arquitecto acepta la responsabilidad de una obra de carácter público, presenta el presupuesto de los costes estimados hasta finalizar la obra. Esto se sigue haciendo, lógicamente, se puede exigir que haya un presupuesto. Dice, si terminada la obra los gastos coinciden con lo presupuestado, el arquitecto es recompensado con honores y decretos elogiosos. Si los gastos han sobrepasado una cuarta parte del presupuesto inicial, se cubría con dinero público y el arquitecto no debía satisfacer ninguna multa. Pero si se sobrepasaba la cuarta parte, el arquitecto debía hacer frente a estos gastos con sus propios bienes para concluir la obra. Bueno, quienes hemos estudiado, por ejemplo, la cláusula rebus sic stantibus, al hablar en derecho de la contratación, vemos que esto tiene mucha relación. Es decir, se considera que más allá de un 25% de sobrecoste en un contrato, eso necesitaría una renegociación del contrato. Bueno, pues curiosamente, ese 25% ya estaba establecido en el siglo I, ¿no? E incluso se dice que esto era lo que se hacía en la ciudad de Éfeso. Hasta el 25% era aceptable, pero más allá de un 25% es que habían cambiado las condiciones de la contratación. Bueno, o sea que no deja de ser curioso que Jesús menciona casos que tiene que conocer un arquitecto. Otro aspecto fundamental para la definición de lo que era una persona en el tiempo de Jesús, en la antigüedad, era la religión. Claro, si yo pregunto cuál era la religión de Jesús, todo el mundo me va a decir, ¿por qué te planteas esa pregunta? Es obvio. Bueno, es obvio, pero hay que decirlo. Durante siglos los israelitas tenían una idea muy clara, y siguen teniéndola, que es que solo existe un Dios, y ese Dios habitaba en el tabernáculo. Y el tabernáculo pues estaba con el pueblo hasta que se coloca definitivamente en Jerusalén. Era el tabernáculo el lugar de la reunión y del culto a Dios. Pues bien, como he dicho antes, el primer templo de Jerusalén fue levantado en el siglo X a.C. por Salomón, siguiendo las instrucciones, las órdenes de su padre David. Y fue ayudado, según cuenta la tradición, fue construido, mejor dicho, con la ayuda del rey de Tiro y un arquitecto egipcio, un tal Hirán, así se dice, con base en las instrucciones dadas por el propio Yahvé a Moisés,
y ese templo fue destruido con la persecución y la llevada del pueblo a Babilonia, con el ataque del rey Nabucodonosor III en el año 587 a.C. Sin embargo, precisamente este primer templo que no conoció Jesús fue sustituido después por un segundo templo que inmediatamente, en cuanto fue posible, se reconstruyó. Sin embargo, muy poco antes de que Jesús viniera al mundo, se produce una ampliación. Por eso el segundo templo, a veces se dice que hubo un segundo templo y un segundo templo ampliado. No llegó a ser un tercero porque no se destruyó, sino que se amplió lo que ya existía. Ahora los judíos están intentando la construcción del tercer templo, pero eso es otro tema. Entonces Herodes el Grande inició la reconstrucción y la ampliación de ese segundo templo en el año 20 a.C., incluso con la ayuda de la propia Roma, que quería hacerse congraciar, ¿no? Es decir, quería obtener la gracia del pueblo judío y la verdad es que ayudó también. Pero no se había terminado hasta el año 63 con Herodes Antipas, por lo menos la parte más importante. Bueno, lo que pasa es que luego el templo duró muy poquito, porque el año 70 fue cuando fue destruido por Tito con la toma de Jerusalén y la famosa captura de Judea. A esta destrucción es a la que se refiere Jesús cuando llora en el Monte de los Olivos, donde está hoy día la iglesia del Dominus Flevit, donde Jesús, mirando al templo que estaba en la montaña justo enfrente, se puso a llorar sobre Jerusalén y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Eso se cumplió literalmente y escrupulosamente. Pues bien, Joaquín Jeremías afirma en el famoso libro que hemos citado antes, Jerusalén en tiempos de Jesús, lo siguiente. Dice Josefo, se refiere a Flavio Josefo, historiador, dice que al comienzo de las obras hubo que ocupar 10.000 obreros laicos y 1.000 sacerdotes adiestrados para la construcción del templo. Aun teniendo en cuenta, dice Joaquín Jeremías, aun teniendo en cuenta la continua exageración de Josefo, que efectivamente era bastante exagerado, pues en cualquiera de los casos lo que quiere decir es que se utilizó un enorme ejército de obreros. Principalmente lo que se debieron de necesitar fueron canteros, carpinteros, plateros, orfebres y fundidores de bronce. Y sigue Joaquín Jeremías. Para la construcción de los sagrados recintos prohibidos a los laicos, tuvieron que ser utilizados constructores que a la vez fueran sacerdotes. Y dice, es significativo que unos eran expertos en la talla de la piedra y otros en la carpintería. Porque, como hemos dicho, los constructores se dedicaban a las dos cosas. Lo que pasa es que en el templo, que se quería hacer todo lo mejor, pues puede que se buscara gente que estuviera especializada en un aspecto o en otro. Y el templo, como en todo judío de la época, pues el templo marca la vida religiosa del pueblo de Israel, también la de Jesús. Jesús tenía un profundo respeto por el templo y toda su vida gira, lógicamente, en torno al mismo. Cuando era un niño, y como todo niño judío, fue presentado en el templo. Una vez nacido, hacía muy pocos días, recién nacido prácticamente. A los 40 días de su nacimiento, sus padres lo llevaron al templo para presentarlo. Allí es donde se produce la escena de la profetisa Ana y el anciano Simeón, que profetizan que este niño será grande y que a la Virgen pues la atravesará una espada a su corazón, etc. Esto que recordamos. Pues bien, otro momento donde se nos cita que Jesús va al templo es a los 12 años. A los 12 años sabemos que pasó 3 días en el templo. Este era un lugar muy importante, no solamente de carácter religioso, sino también afectaba a la sabiduría y también tenía una enorme atracción para los constructores, porque era una obra que se había construido con la máxima de los niveles de realización y verdaderamente pues allí había gente muy sabia. Entonces, como digo, era un lugar de sabiduría y de enseñanza. Por eso se dice que también están allí los doctores, que no solamente eran doctores de la ley, también tendrían que ser maestros de la construcción. Y los alumnos iniciados en arquitectura
pues lógicamente irían por aquel lugar. Bueno, lo que hace Jesús con 12 años es realizar su bar mitzvah, es decir, su reconocimiento como hijo de la ley, que es lo que significa bar mitzvah. Es decir, ya pasaba a ser un hombrecito. Es curioso que esto, que normalmente no se explica, tiene unas connotaciones que son facilísimas de entender. ¿Por qué el niño se pierde en el templo? Yo recuerdo que en uno de los viajes a Tierra Santa teníamos un guía judío que nos dijo: yo esto lo entiendo perfectamente, lo que pasa es que ustedes no están avezados en las costumbres judías. Y nos dijo: cuando el niño sube con 12 años, entre los 12 y los 13, sube a Jerusalén, sube como niño y por tanto hace el viaje en la caravana con las mujeres. Porque claro, en las caravanas los hombres y las mujeres van separados. Entonces el niño sube con su madre a Jerusalén, pero a la vuelta, cuando ya se ha producido su bar mitzvah, es decir, ya su reconocimiento como hijo de la ley y ya su nombrecito, teóricamente tendría que volver con los hombres. Lo que pasa es que eso no era muy riguroso, por tanto no era escrupulosísimo. Entonces, ¿por qué Jesús no le echan en falta? Pues muy sencillo, porque su madre pensaría que el niño se había vuelto con su padre y su padre que había vuelto con su madre. Por eso hacen todo un día de camino y cuando llegan a la noche y se reúnen los hombres y las mujeres de la caravana, se dan cuenta de que el niño no está. Y eso, al ver que dice el Evangelio que lo buscaron entre sus familiares, no estaba el niño, entonces tienen que volver. Por tanto, hay un día completo de camino, otro día completo de vuelta, más el tiempo que hubieran estado allí en la visita. Bueno, pues efectivamente, según el relato de Lucas, los padres buscan inútilmente entre los parientes y conocidos a Jesús, vuelven al templo y entonces dice, quedan asombrados porque lo ven sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Lo cual quiere decir que el niño era un niño bastante despierto y que se interesaba ya, con 12 años, como es lógico, se interesaba por lo que eran la función de sus dos padres, su padre adoptivo, San José, y de su Padre del Cielo. Y el sitio perfecto para aprender de las dos cosas es precisamente el Templo de Jerusalén. Entonces Jesús asume el papel de maestro, como lo hará más tarde en su vida pública, porque sabe de las dos cosas suficientemente y pronuncia palabras que despiertan admiración y asombran a sus oyentes. Dice el evangelista: todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y por sus respuestas. Su madre entonces le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y Jesús responde en forma de pregunta: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? Es curioso porque en este caso son de su padre en los dos sentidos, es decir, en el sentido religioso y en el sentido de la sabiduría humana. Sin embargo, Jesús, hemos dicho que está claro que su vida transcurre en torno al templo como cualquier judío, pero no es cualquier judío, es una persona que tiene verdadero celo por la casa del Padre, es decir, lo que es el templo de Jerusalén. Jesús acudió al templo todos los años por la Pascua, así nos lo dice Lucas. Y durante su vida pública subió varias veces a Jerusalén con motivo de las fiestas. Durante el tiempo que está con sus apóstoles y sus discípulos, Jesús se le menciona a Juan 3 subidas a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, lo cual ha hecho pensar para algunos que si Jesús empezó teniendo unos 30 años, empezó su vida pública teniendo unos 30 años, pues habría muerto a los 33. Esto no es exacto necesariamente, pero Juan no habla de una única subida a Jerusalén, sino de 3. Pues eso quiere decir que iba al templo. Y de hecho, pues eso demuestra la consideración tan importante que tiene en la vida de Jesús el templo. Incluso allí es donde expuso lo esencial de su doctrina. Cuando Jesús es detenido y llevado ante el Sanedrín, él mismo dice: podíais haberme escuchado todos los días en el templo, ¿por qué me preguntáis? ¿No? Es decir, que Jesús predicaba en el sitio propio de la sabiduría humana y la sabiduría espiritual.
También Jesús paga el impuesto del templo, y una de las veces asociándose con Pedro. Dice Mateo 17, 24, 27, que Jesús le dice: coge un pez y encontrarás unas monedas y paga por ti y por mí el impuesto, es decir, que pagaba los impuestos al templo. También lo identifica claramente como la morada de Dios entre los hombres, así Juan 2, 21 y Mateo 12, 6, como la casa de su padre y el lugar principal de su encuentro con Dios. Por eso, para los apóstoles no es extraño que lo vean consumido por la falta de decoro y por la falta de religiosidad que se había introducido en el templo. La famosa expulsión de los mercaderes del templo que Jesús realiza de una forma que contrasta con esa especie de imagen de Jesús bonachón y personas sin ningún tipo de carácter que nos expresan muchas veces en algunos sermones. Jesús era un hombre hecho y derecho, un hombre inteligente y que sabía decir sí y sabía decir no cuando las cosas estaban bien o estaban mal. No le daba igual cualquier cosa. Entonces se indigna al ver que en el atrio exterior del templo se estaba realizando un mercado. Y hay que tener en cuenta que es que era necesario comprar para los sacrificios una serie de animales. A veces eran tórtolas o a veces eran pues animales más importantes, incluso bueyes, y se podían sacrificar en el templo. Pero los sacerdotes habían establecido que no podía entrarse ni podía pagarse una ofrenda con dinero impuro, y consideraban impuro el dinero que tenía signos paganos. Por tanto, esto llevaba a que hubiera en el propio templo una especie de tabla de cambios para que se pudieran comprar y vender monedas, ¿no? Es decir, para que se intercambiaran y solo se compraran los animales con la moneda sagrada, que era la moneda de Israel. Vale la pena que leamos un poquito lo que dice el Evangelio al respecto. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Algunos traducen literalmente una cueva de ladrones. En fin, no necesariamente es un sinónimo una casa de comercio que una cueva de ladrones, pero en el sentido más favorable se podría decir que no estaba bien realizar el comercio dentro del templo. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, y citan el Salmo 69, el celo por tu casa me consumirá. Es decir, es una frase que se atribuye a David, pero que realmente también habla del sucesor de David. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan. Juan le da un carácter espiritual a la frase de Jesús, es evidente. Es decir, Jesús hace referencia a su muerte y a la reconstrucción de su vida en la resurrección al 3er día. Pero no deja de ser curioso que ellos se toman en serio que dice este templo lo reconstruyó en 3 días, entre otras cosas porque se dedicaba a la construcción. Es decir, eso es un guiño al espectador, casi podemos decir del autor del texto sagrado, ¿no? Pero no deja, eso, es decir, no deja de ser llamativo que aquí a veces hay juegos de palabras que nosotros nos perdemos, ¿no? Pues bien, Jesús Maestro cumple el arquetipo mesiánico. No solamente es un hombre con un cierto valor personal, intelectual y algo que debía ser muy llamativo como persona, sino que además cumple la misión de enviado de Dios. Y su misión, desde un punto de vista religioso, es la recuperación del culto verdadero, de la tradición antigua. El celo por el templo es equiparado al del mismo rey David, como hemos visto en el Salmo 69 se menciona. Y la autoridad
de Jesús se basa no solamente en su bella cara, sino en su linaje, en su sabiduría y además de su misión, que le permite poner en evidencia los que estaban utilizando el templo como un mercado y como un negocio de cambio, que al final era un negocio, claramente. Muchos estudiosos, incluso el propio Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, pone de manifiesto, subraya, que este episodio fue determinante para la muerte de Jesús. Es decir, la condena a muerte se deriva necesariamente de haberse contrapuesto a los sacerdotes del templo. Y aunque después los sacerdotes, después de la condena del Sanedrín, intentan cambiar el motivo de del posible castigo, presentándole a Pilato una alternativa de carácter político, diciendo que Jesús se ha proclamado rey. Y es que es verdad, Jesús se proclamó rey. ¿Y esto dónde? Porque claro, si nosotros leemos lo que dicen los evangelios, veremos que Jesús en ningún momento parece que se proclame rey. Es más, ni siquiera Mesías durante un tiempo prohíbe que se hable de que es el Mesías. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que no había llegado su hora. Cuando llega su hora, es decir, al fin de su misión, asume con todas las consecuencias el objetivo de su existencia, que era ser Mesías, pero además rey de Israel. Por eso Pilato le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Y Jesús contesta, mi reino ahora no es de este mundo. Y uno puede decir, ¿y por qué ha dicho usted ahora? Pues porque lo pone literalmente en latín y en griego. Es decir, el texto griego original del Evangelio ha sido suprimida de ese texto, tanto, bueno, lo pasa a la Vulgata y sigue diciendo, mi reino nunc, o sea, ahora no es de este mundo. Pero curiosamente en la traducción al castellano se ha eliminado esa palabra. No sabemos por qué, porque eso es una censura. Lo que dice Jesús es, mi reino ahora no es de este mundo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, Jesús no tiene ningún inconveniente de proclamarse rey. Y lo cierto es que eso es lo que hace cuando entra en Jerusalén por el templo, tal como estaba profetizado, y para los judíos esto está pendiente, pero ya lo hizo Jesús, es decir, entra como el Mesías, está predestinado que entrará, o está profetizado que entrará, por la puerta dorada, que era la puerta que daba al torrente del Cedrón. Entonces Jesús entra por allí montado en un pollino. Vamos a ver la escena porque es muy curiosa. Dice Marcos, cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor, es curioso porque utiliza la palabra Kyrie, es decir, en griego, Señor, que eso es literalmente la referencia que se hacía a Dios. El Señor lo necesita y lo devolverá enseguida. Dice Marcos, sigue diciendo, fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Y ellos les contestaron, según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Así es como se recibía un rey. Es decir, eso de tirar los mantos para que Jesús pase por encima, es decir, crear una alfombra, eso era el tratamiento propio de los reyes. Y, por tanto, Jesús no le hace ningún asco a eso. Es decir, está reivindicando su función mesiánica. Lo que pasa es que Jesús se presenta en un pollino, es decir, se presenta como un rey de paz, según vamos a ver enseguida. Pues bien, sigo leyendo. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David. Es decir, está clarísimo la función de él, o sea, está transmitiendo la imagen de que él es el Mesías.
Hosana en las alturas. Y dice Marcos, termina diciendo, y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Bueno, ¿qué entendería una persona que estuviera avezada en la cultura judía? Pues varias cosas que a los occidentales se nos escapan. Ya he dicho alguna de ellas. Cabalgar en un pollino no era una señal de humildad. A veces se interpreta como que Jesús es tan humilde que no quiere entrar en un caballo, pero es que los caballos eran la cabalgadura de la guerra. La gente rica e importante del Antiguo Testamento usaba pollinos para desplazarse. Por ejemplo, en el Génesis se dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y Abraham era un hombre rico. El juez Jair Galadita, dice Josué, el libro de los jueces, dice, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 villas. Una persona que tenía una villa era una persona importante y cabalgaban en asnos. No es signo de humildad, es signo de paz. También cabalgaban en un asno Axa, la hija de Caleb, así lo dice Jueces 1:14, y Abigail, la esposa del rico Nabal, etc., ¿no? Hay varias referencias que dejan claro que el asno era la cabalgadura ordinaria. Es más, los asnos blancos eran usados por personas de alto rango. Dice Jueces también, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Es decir, es un signo importante. Pues bien, aún hoy se usa en Oriente por gente de alta posición. El caballo simboliza los tiempos de guerra y el asno el tiempo de paz. Por eso se profetiza de Jesús que será príncipe de la paz. De esto no hacemos mucho caso habitualmente, pero es una referencia clara. Entonces, la entrada en Jerusalén fue preparada por Jesús como la aceptación de su título de Mesías. Estaba profetizado precisamente para el Mesías, que a su vez emularía a David. Así lo dice Zacarías 9:9. Pues bien, Jesús entonces está actuando con conciencia mesiánica. Venía a presentar el nuevo reino de David como un nuevo proyecto para el templo, libre de mercaderes y de usureros, es decir, lo que quería era el restablecimiento del carácter religioso del templo, que estaba muy maltrecho. Lo que pasa es que esta posición era insuperable para los responsables del templo, que se veían claramente censurados, y es la que hizo que los sumos sacerdotes le condenaran a muerte, con todas sus consecuencias, aunque ya digo que después cambiando el aspecto del delito para que tuviera una condena a muerte por parte de los romanos. Bueno, y el último aspecto que quería tratar es el de Jesús, aunque esto ya afecta a su vida pública, pero Jesús como fundador de la Iglesia. Porque es muy fácil decir, no, yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Y mucha gente lo dice sin ser consciente de lo que está diciendo. Porque para creer en Jesús hay que creer lo que dice el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, como vamos a ver, identifica claramente a Jesús con la Iglesia fundada por él. Vamos a ver dos referencias. En primer lugar, y además curiosamente también tienen que ver con el carácter de constructor. Jesús nombra a Pedro y realmente lo que hace, desde un punto de vista cultural judío, lo que hace es lo nombra albaid, es decir, mayordomo, el que tiene las llaves. Así, por ejemplo, Isaías 22, 20-23 queda clara cuál es la figura. Y realiza la fundación de la Iglesia, curiosamente, con un rito de arquitectura, que es la colocación de la primera piedra. Dice Jesús, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, el Hades era el lugar de los muertos, el infierno se ha traducido, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esa era la función que tenía el mayordomo, es decir, el amo de casa, dijéramos. Igual que el ama de llaves, pues había un amo de llaves, pero en este caso era el mayordomo. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le está otorgando el pleno poder
en su ausencia a Pedro. También es cierto que después hay otra de las cosas que se interpreta fuera del contexto judío, que es que cuando Jesús dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta... Eso, el repetirlo 3 veces, era la forma de transmitir poderes, es decir, era la forma de nombrarle representante. Por tanto, en el contexto judío queda claro lo que hace Jesús con Pedro. No es uno más, le nombra representante suyo en su ausencia. Pues bien, el rito de la primera piedra, que era con el que estábamos mencionando, actualmente, incluso hoy, aparece prescrito también en el Pontifical Romano para la fundación y dedicación de iglesias y altares, y era propio de los pontífices romanos del siglo I. Entonces, simplemente decir que pontífice era un título utilizado en la antigua Roma, y concretamente era el del funcionario que tenía a su cuidado el puente sobre el río Tíber, que inicialmente era uno. El término lo forman las palabras pons, de puente, y facere, que es hacer, y significa constructor de puentes. Por tanto, el pontífice literalmente era un constructor también. Lo que pasa es que más tarde pontífice se llama a aquellos que pertenecían al Collegium Pontificium, es decir, un consejo religioso supremo de la antigua Roma. ¿Veis que hay una relación siempre entre la construcción y la religión, en la que el pontífice máximo, el Pontifex Maximus, poseía la máxima representación religiosa. En la Iglesia Católica se utiliza el término pontífice y se puede aplicar tanto, aunque ahí está bastante desuso, referido a los obispos, pero pontífice se puede llamar a cualquier obispo, tanto como al Papa. Lo que ocurre es que al sucesor de Pedro se le llama el sumo pontífice, y por tanto es llamativo que toda la terminología venga o tenga su origen en la construcción, aunque después tuviera un carácter religioso. Esto por una parte, pero por otra parte, como decía, cuando Jesús crea la Iglesia, hay un momento donde deja claro el Nuevo Testamento que se identifica plenamente con ella. Y es un sitio donde pues hay que leer entre líneas para entenderlo. Y es exactamente cuando Pablo se produce lo que todo el mundo llama la caída del caballo, el camino de Damasco. Lo que ocurre es que el Evangelio, hay que ir y leerlo, el Evangelio no dice que fuera a caballo en absoluto, es decir, puede que fuera andando como si iba en una caravana, que era como se hacían antiguamente los traslados, porque era mucho más seguro y para no ser asaltado, pues pudiera perfectamente ir andando, porque se iba a paso. Pues bien, San Pablo sabemos que fue un gran perseguidor de la Iglesia, pero San Pablo no conoció nunca a Jesús, porque la persecución de San Pablo es posterior. Aparece por primera vez en el Nuevo Testamento teniendo a sus pies las vestimentas del primer apedreado, que es el protomártir, San Esteban. Y efectivamente nunca conoció a Jesús, es decir, aparece después de la historia, ¿no? Bueno, por tanto, no deja de ser curioso que cuando Jesús se le aparece camino de Damasco, él queda deslumbrado y se queda ciego una temporada, pero ve, y en la visión Jesús le dice una cosa que literalmente tomada es mentira. Es decir, no deja de ser llamativo. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso literalmente no era verdad. Jesús no era perseguido por Pablo. Jesús ya había muerto y resucitado. A quien perseguía Jesús era a la Iglesia. Es decir, es curioso esto, porque Jesús se identifica completamente con los cristianos perseguidos, con la Iglesia. Consecuentemente, Pablo, que es un teólogo y que desarrolla la primera teología del cristianismo, por eso hay quien dice, es que el cristianismo se lo inventa San Pablo. No, hombre, vamos a ver, no se lo inventa San Pablo, lo que pasa es que San Pablo le da una estructura teológica que no tenía, porque los primeros apóstoles eran testigos y se eligen como apóstoles y cuando pues está la deserción de Judas, se nombra a otro de entre los testigos, porque lo más importante era que testificaran lo que habían visto y lo que habían oído sobre Jesús. Esto era lo que era realmente fundamental.
pero era necesaria una construcción teológica y por eso San Pablo es un personaje tan importante, porque le da fundamento teológico a lo que los testigos dicen. Pues bien, no deja de ser muy curioso pensar que es San Pablo el que desarrolla una figura que se ha mantenido en la Iglesia como denominación de esa misma Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, donde se empieza a hablar del pueblo de Dios. Pero antes de eso se decía que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esta es una idea de San Pablo. San Pablo probablemente tuvo que pensar mucho en la respuesta que le había dado Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es perfectamente coherente que desarrolló la idea de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por esto, mucho cuidado con lo que se dice muchas veces, porque muchas veces se dice repitiendo un eslogan sin ningún fundamento. Yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia. Bueno, pero qué curioso que Jesús se identifica plenamente con la Iglesia y con la Iglesia perseguida en particular. Bien, pues simplemente para terminar, decir que estas son algunas de las cosas que a mí se me han ocurrido contar en esta ocasión, ¿no? Sobre Jesús como un personaje exclusivamente humano. Y lo he hecho porque es una parte, casi nada de lo que he dicho se suele oír en las predicaciones. E incluso hay gente que se pone nervioso de que hable solo del lado humano de Jesús. Bueno, esa es nuestra, como he dicho al principio, esa es nuestra disciplina, es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero eso no quiere decir que no podamos pensar que Jesús no era solamente hombre, ¿no? Pero eso sería contestar una pregunta distinta. Yo he intentado contestar la pregunta ¿qué era Jesús? No quién era Jesús. Esto puede quedar para más adelante o puede ser abordado desde muchos puntos de vista. Lo que quiero recalcar es que lo que me he ceñido es a qué era humanamente Jesús. Y por otra parte, lo que quería destacar, y yo creo que ha quedado bastante claro, es que en contra de una visión muy reduccionista de Jesús, ni Jesús era un judío marginal, como han dicho algún autor muy famoso, ni Jesús era una persona inculta, ni Jesús era una persona que lo dejaba todo al espíritu, es decir, también se había cultivado como persona y era una persona que tenía un nivel intelectual suficiente, aparte de que debía tener un atractivo humano espectacular, ¿no? Pero es que todo eso se puede elucubrar, pero la Biblia, la Escritura, no dice que fuera un judío marginal. Dice que era alguien de la familia real y una persona además cultivada, porque eso es lo que corresponde a un tectón del tiempo de Jesús. Es evidente, por tanto, que hemos abordado el tema parcialmente, pero como mínimo valía la pena decir lo que no es muy frecuente, lo que no se dice muy frecuentemente y casi nunca se escucha, ¿no? De todas maneras, yo respeto perfectamente que para los cristianos la respuesta importante no es qué era, sino quién era Jesús, porque eso es lo que da la contestación a esa pregunta es lo que da el sentido muchas veces de nuestra vida. Ahí hay una pregunta esencial que toda persona debería contestarse en un momento de su existencia. Pero ahí ya yo me remito a lo que dice el credo, que para eso está. Pues muchas gracias.